Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos esta noche a un estudio más de las Sagradas Escrituras, a un estudio del libro de Santiago. Hoy, si ya el Señor nos lo permite, estaremos terminando
con este estudio en la noche de hoy para ya en el próximo estudio arrancar con un nuevo libro. Así que les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí dispuestos y compartir con nosotros siempre, porque es por ustedes y para ustedes que hacemos estos videos, ¿no? El deseo de nuestro corazón, como el del Señor, es que todos podamos crecer en el conocimiento de su palabra y que con estos estudios podamos ayudarles a todos ustedes en esa búsqueda de la presencia de nuestro Dios, de sus mandatos, de sus instrucciones, de conocerle y de aprender acerca de lo que Él quiere para nosotros, para nuestras vidas. Así que ese es el deseo primordial de esos estudios, que todos juntos podamos crecer en espíritu, en conocimiento, en sabiduría de sus palabras. Así que los invito a que se dispongan en esta noche, a que nos acompañen con este estudio. Hoy estudiaremos desde el capítulo 4, verso 11 en adelante. ¿Sí? La última enseñanza terminó en el 4:10 y ya el 4:11 hasta el capítulo 5 terminarlo. No es mucho lo que resta, hay bastante material aquí para aprender todavía, pero vamos a ver si lo logramos hoy terminar este maravilloso libro, ¿no? El de Santiago, ¿no? El hermano de Yeshua, también conocido, o más bien su nombre es Jacob, ¿no? Es más conocido como Santiago, pero su nombre verdadero es Jacob. Vamos a orar, a disponernos y arrancar con este estudio en la tarde de hoy. Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad que siempre nos das de compartir con nuestros hermanos, de congregarnos, de disfrutar de tus palabras, Señor, de aprenderlas. Gracias yo te doy, Señor, por la vida que me das para compartir con mis hermanos de estos estudios, Señor. Derramada sobre todos nosotros sabiduría y entendimiento. Que tus palabras puedan ser, Padre, como bálsamo a nosotros, Señor. Que tus palabras puedan ser aliento para nosotros, Señor. Y que podamos disfrutar, Señor, juntos de el aprendizaje, Señor, de tus palabras, Rey. Te agradezco, Señor, en esta noche y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, así que, como les decía, vamos a estudiar el capítulo 4, verso 11 del libro de Santiago. Así que acompáñenme ahí, porque arranca con un título ahí, juzgando al hermano, dice, ¿no? Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Recordemos que Santiago es un libro muy práctico, va directo al grano, ya nos ha dicho que la fe sin obras es muerta, que es como el tema central, principal. Y todo esto deriva de eso, de una fe que debe ser genuina, que debe ser demostrable. Y entre todas las características que tiene una fe genuina en el Señor, pues es esto también, ¿no? Es no murmurar los unos de los otros. Como decía Santiago al principio, que la verdadera fe es la que, ¿qué? La que no es... No. ¿Cómo es que dice que la fe genuina, la fe verdadera, no qué? Ah, o me equivoqué del libro y estoy pensando en otro. No, sí. ¿Cómo es que dice Santiago en el capítulo 2 que la fe es qué? ¿En el Señor es sin qué? ¿Sin mancha? No. ¿Sin qué? Sin acepción de personas. Sin acepción de personas. ¿No? ¿Qué dice acá? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces es un pasaje un poco, digamos que complejo, aunque ya nos hemos enfrentado a pasajes bien complejos, que son los del apóstol Pablo. Pero aquí, bueno, aquí es interesante. La murmuración, dice, no la practiquéis, no lo hagáis los unos con los otros. Porque el que murmura, ¿qué es murmurar? Hablar mal del hermano, levantar falso testimonio contra el hermano. Eso es murmurar. Dice, porque el que murmura del hermano, ¿qué?
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Interesante. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? El que murmura del hermano y lo juzga, murmura de la ley y juzga a la ley. La ley tiene una función. Bueno, de hecho la ley hace tres cosas, ¿no? Siempre lo hemos aprendido. La ley hace tres cosas. La ley primordial, esencial, lo principal, ¿qué es? ¿Qué hace la ley? ¿Qué aprendimos en la parashá? Ah, no, esa no la hemos mostrado. Bueno, pero sí. No, ¿qué hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? El principal. Mostrarnos el pecado. Aprendimos, ¿no? Pablo dice en Romanos, si la ley no me dice que codiciar es malo, pues si yo codiciara no sería malo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te muestra el pecado. Y hace dos cosas más. Te bendice si la cumples o te maldices si la desobedeces. Eso hace la ley. Ese es el propósito de la ley. Y acá dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Muchas veces nosotros, en su gran mayoría de veces, por no decir todas, nos volvemos jueces de nuestros hermanos. Nos volvemos muy rápidos para juzgar a nuestro hermano en sus faltas, en sus pecados, en lo que esté haciendo mal. Y nos ponemos en ese plan de murmurar de nuestro hermano. Y aquí dice que el que murmura de su hermano y lo juzga, hablando acerca de lo que dice la ley, es como si murmuraras de la ley y juzgaras a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y nosotros hemos sido puestos aquí para ser jueces de alguien? No. ¿Quién es el juez? El que dio la ley. ¿Quién dio la ley? El Eterno. Él es el juez. Y está diciendo Santiago, si tú juzgas a tu hermano, te estás poniendo en posición ¿de qué? De juez, del Eterno, ¿no? Y tú no tienes ese mandato, ni tampoco tienes la capacidad de hacerlo. Tú no puedes juzgar a alguien porque tú no eres juez. Y cuando te vuelves juez, dice, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Así que, si para nosotros fue dada la ley para que la cumpliésemos, hemos aprendido que la ley fue puesta para que nosotros la obedezcamos, para que hagamos lo que está escrito. Cuando nos ponemos en ese plan de murmurar de nuestro hermano y de juzgarlo, ya no somos hacedores de la ley, sino jueces. Y no hemos sido llamados a ser jueces. Y dice el verso 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. O sea, tú no puedes decir, no, es que usted se va para el infierno. No, es que usted se salva, porque tú no eres juez de nadie. Hay uno solo, el que dio la ley. Él es el que salva y el que hace perder, o el que te dice te perdiste. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, aquí Santiago lo que nos está instruyendo es ten mucho, pero mucho cuidado. Tú no eres juez de nadie. No fuiste puesto para juzgar a nadie. ¿Sí? Tú revisa tu camino, ¿sí? Amonesta a tu hermano, claro, eso está bien. Amonéstalo y le estás andando mal, eso. Pero no te pongas en lugar de juez, ¿no? Hay muchos hermanos que se dedican toda su vida de creyentes a estar mirando la paja en el ojo ajeno. Y creyendo que es muy justo, que es muy santo, que es muy sabio, haciéndolo. Y que por ende puede estar juzgando a diestra y a siniestra. Pero aquí Santiago dice no. Hay uno solo, el que dio la ley, que tiene la capacidad de juzgar, de condenar y de salvar. ¿Tú has sido llamado para qué? Para obedecerla, para cumplirla.
Así que ponte en esa tarea, ponte en la tarea de obedecer, de cumplirla y no estés juzgando a nadie, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, vuelvo y les digo, que no haya que amonestar, que no haya que, que exhortar, pero juzgar, no. Cuando tú te pones, mira, ¿sabes cuándo te pones en lugar de juez y te pones en ese plan? Cuando todo el tiempo estás mirando los errores de los demás, pero es que este no hace, pero es que este se más, pero es que mire este tan cabezón, pero es que este mire que no sé qué, pero es que mire que no sé qué, y más, y nunca te miras a ti mismo todos los errores y defectos que tienes. Ahí te estás poniendo en plan de juez. Y ahí es cuando dice el Señor, aquí a través de Santiago, solo hay uno, el que dio la ley, que tiene esa capacidad. El resto que obedezcan la ley. Ustedes todos obedezcan la ley. Verso 13. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este pasaje es similar al que habla el profeta Isaías con respecto a la gloria del hombre, ¿no? Que lo hemos estudiado, que toda carne es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor del día. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pues aquí hay otro ejemplo. Dice, el hombre es como la neblina. Han salido, bueno, de pronto en climas calientes no. Pero en clima frío. Ah, sí, también hay así en clima caliente. Bueno, no la. Pero es que esto no es caliente. Esto es más templadito. ¿Sí? O sea, yo recuerdo cuando vivíamos en Madrid, ¿no? Uno salía a las 5 de la mañana. Era una neblina impresionante. Una neblina tremenda. Que uno como que no alcanza a ver nada. Cada uno va andando y se va como despejando, pero se sigue viendo neblina por todo lado. Y a las 5:30, 6 de la mañana ya no hay nada. Ya no hay neblina, se desapareció, ¿no? A veces pasaba en Madrid que a las 3 de la tarde se ponía todo en neblina. Así, a las 3 de la tarde pasaba. Eso, además yo pensaba era una nube o algo así que estaba muy bajita o algo por el frío, porque a las 3 de la tarde ver neblina es raro. Pero 3 de la tarde y ¡pum! Se nubaba todo y uno salía y como, uy, todo era frío de lluvia. Todo se ponía así con neblina. Y de repente a la media hora algo, ¡prum! Se desaparecía. Pues así dice aquí Santiago que somos tú y yo. ¿Cómo eso? Así que lo que nos está enseñando aquí Santiago es, hay muchos que dicen, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un rato, un año, traficaremos, ganaremos. Este traficaremos es como comerciar, ¿no? No es que te vuelvas narcotraficante o alguna cosa rara, ¿no? No. O traficante de alguna otra cosa ilegal, no. Es comercial. Comerciar. Con R. Comerciar. Entonces dice, hay de los que se la pasan planeando mucho, diciendo, no, yo mejor dicho, en tanto tiempo voy a hacer esto, voy a estar allá, no sé qué, y sé más. Cuando no sabéis lo que será mañana. A veces uno es muy necio. Y entre esos, pues obvio me incluyo yo, porque uno está pensando en qué hacer dentro de 3 semanas. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y no está mal planear, no está mal uno proyectarse, pero hay algo que sí es supremamente importante. Y ahí dice acá, no sabéis qué será mañana porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que debemos hacer? En lugar de lo cual deberíais decir. ¿Qué deberíamos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nos ponemos en planes como de que, ay no, es que toca hacer esto en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, no sé qué, si más, voy a hacer esto, aquello, no sé qué, si sé más. Y no incluimos en esos planes la voluntad del Señor, pues nos dice Santiago, no seas necio, porque no sabes ni siquiera qué será de tu vida esta noche. Si mañana amanezcas y estás planeando qué va a ser en un mes o en 2. Así que
En lugar de estar diciendo, voy a hacer esto o aquello, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Entonces yo puedo planear. En 2 meses aspiro esto, en 3 meses aspiro esto, si el Señor me lo permite, si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este pasaje es extrañísimo. Porque estamos hablando de no seamos necios, ¿cierto? De estar diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, dentro de un mes, dentro de 2 meses, en un año voy a estar así, no sé qué voy a hacer esto si no sabes qué va a ser de tu vida mañana. Más bien di, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero de repente está hablando de eso y después dice, pero os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces uno dice, pero a ver, es como, estamos hablando de los que planean y lo no sé qué y demás, y después dice, y los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado por pecado. ¿Qué tiene que ver este pasaje aquí? O sea, que ¿será que le corrió el champú a Santiago aquí? Se le corrió y esto iba para otro escrito. No, no es que se le haya corrido el champú. Lo que pasa es que Santiago nos advierte y dice, eso de planear, de estar diciendo en 1 año, en 2 años voy a hacer esto o aquello, es necio cuando no sabes qué será tu vida mañana. Di, si el Señor quiere, haré esto y aquello. Pero, con lo que es bueno, con lo que sabes que es bueno, no te pongas a decir, si el Señor quiere, haré esto o aquello. Exacto. Cuando la gente dice, bueno, nos vemos el día, el Shabbat nos vemos, ¿no? Si el Señor quiere, yo voy a estar en ese día de Shabbat. Si el Señor lo quiere, así. Y te esperamos para estudiar la palabra. Si el Señor quiere, yo estudiaré la palabra. ¿Sí? No sé. Vamos a... ¿A qué? A leer la Biblia, ¿no? Bueno, si el Señor quiere, leemos la Biblia. Si no quiere, pues no la leemos. Y como querernos... ¿cómo se diría? Como excusar de nuestra pereza, de nuestra falta de entusiasmo por las cosas del Señor, poniendo, no, bueno, si es la voluntad del Señor, pues entonces nos congregaremos en Shabbat. No es que la voluntad del Señor es que te congregues, la voluntad del Señor es que estudies la palabra, la voluntad del Señor es que hagas lo bueno. Por eso aquí dice, toda jactancia, pero ahora, os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. O sea, el estar diciendo, uy, dentro de 1 año yo estaré viviendo en Dubái, estaré comerciando y tales y teniendo dinero. Eso es jactancia, necia, porque ni siquiera sabes qué será de mañana y si el Señor eso lo quiere para ti. Pero no digas, bueno, yo creo que por ahí entonces dentro de unos 2 meses ya empiezo a guardar Shabbat, empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, empiezo si el Señor me lo permite, porque antes tengo otras cosas que hacer, pero si el Señor me lo permite, yo en 2 meses me ajuicio. Y aquí es donde dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ese es el contexto. No te pongas en el plan de excusarte, como bueno, si el Señor quiere, pues yo le obedezco. Es que el Señor quiere que le obedezcas. Para eso no hay que, a eso no hay que preguntarle a Dios si quiere o no. El Señor ya dijo que obedezcas, el Señor ya dijo que hagas su voluntad, el Señor ya dijo que guardes sus mandamientos, que hagas lo que es bueno. Entonces, si no lo haces, pues te es contado por pecado. Entonces, ¿qué es la necedad? Planear cosas que el Señor no ha dicho y que tú dices, las voy a hacer. Eso es necedad. En eso di, si el Señor quiere, haré esto o aquello. Pero en cuanto a lo que Él ya dijo, no te ponga... ahí sí es necedad que en cuanto a lo que Él ha dicho, tú digas, bueno, si el Señor quiere, yo guardo los mandamientos de Él. ¿Sí? Si el Señor quiere, leo la Biblia. Si el Señor quiere, yo oro. Si el Señor quiere, yo hago lo que Él me manda. No, es que el Señor ya quiere que lo hagas. O sea, eso no hay que preguntarle, no hay que decir, bueno, si el Señor me da vida, lo haré. No, ya tienes la vida, hazlo. Hazlo. ¿No? Si el Señor de aquí a 1 año me da vida, yo me empiezo a congregar ya juicioso.
Si el Señor quiere, no porque de pronto me quite la vida antes y ya yo tenía toda la intención de empezar a congregarme y de empezar a guardar chava y de empezar a hacer las cosas, pero Él, si me quita la vida antes, ya yo ya qué hago. Yo estoy dispuesto, el Espíritu está dispuesto, pero no. Y empieza uno con las excusas, no. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. La palabra está dicha para hoy que la estás escuchando, para que hoy la hagas, para que la obedezcas hoy. La palabra no está dicha para que lo obedezcas dentro de 3 semanas, ni siquiera mañana, porque mañana no sabes qué será de tu vida. Hoy, si hoy aprendiste que tienes que poner tu vida en las manos del Señor, que tienes que hacer su voluntad, eso pues empieza hoy a hacerlo. Si mañana tienes vida, pues síguelo haciendo. Pero está mal, no está mal de los que venden en el Huila o en el Tolima, perdón, o en Santander, sino está mal del verbo, del verbo tamalito. Yo sé que no es un verbo, sí, después ya lo pensé. Yo estaba ya, cuando dije verbo me puse yo mal, tú mal, no está. Está muy mal que nos pongamos en ese plan con las cosas del Señor, que nos pongamos a pedir su voluntad en algo que Él ya dijo, esta es mi voluntad. Entonces fíjate que es más entendible aquí este pasaje, ¿no? Después de que nos da toda la explicación de no seas necio, no te pongas a hacer planes en tus cosas, ¿sí? Porque eso es jactancioso y eso es malo, pero en lo que es bueno, ahí en eso sí ya hazlo. Y bueno, voy a orar al Señor a ver si Él me muestra que debo hacer su voluntad, ¿no? Porque es que toca todo ponerlo en las manos del Señor. Y así es. Yo he escuchado gente que como que uno ya ha aprendido, ya sabe y dice, bueno, si el Señor me lo permite, yo empiezo a hacerlo. Cuando el Señor me lo muestre, y ya te lo mostró, ya te lo dijo, ya porque eres necio. Pero bueno. Aquí dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Capítulo 5. Vamos ahora, ricos. Ese vamos es muy españolete, ¿no? Vamos ahora, ricos. Porque en castellano de Colombia sería como, ahora veamos a los ricos. Pero los españoles dicen, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Está diciendo, no seas como los necios que están allá pensando en qué van a hacer en un año y que van a ser ricos y van a hacer eso. Cuando dice aquí, llora y aulla por las miserias que te vendrán. Porque si has estado planeando muchas cosas y eso y has dejado al Señor a un lado, pues eso lo único que te va a traer es eso. Llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces dice, ¿y tú que te la pasas pensando en eso? Lo reprocha aquí Santiago y dice, todo eso lo has hecho a costa de otros, porque cuando uno solamente piensa en tener, en riquezas, en dinero, en lo quiero para mí, en que es no sé qué, pues resultas haciendo todo esto, pasando por encima de la gente, ¿sí? Dice acá, contratando gente y no le pagas, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Algo que el Señor abomine, aborrezca, deteste, y todos los sinónimos de esto es la injusticia con los que tienen necesidad. Dice la Escritura, en uno de los mandamientos de la Torah dice, no retendrás la paga
de tu jornalero o de tu trabajador, eh, o del jornal de un trabajador, no se la retendrás, porque si él clama a mí, si él ora a mí, yo lo oiré y te voy a reprender a ti. Porque cuando una persona, en esta época, ¿no? Hoy en día, digamos, estamos construyendo, ¿no? La persona que nos trabaja, él nos, o sea, acordamos semanal pagarle su trabajo. Y mal estaría de mi parte delante del Señor que Él espere que yo el viernes, cuando termine de trabajar, le dé su paga y yo le diga, uy, no, venga, pues el domingo por ahí o el lunes se la estoy dando, porque es que, sí, sabiendo que la tengo, que está ahí, obvio, bueno, no nos permita el Señor, pero no la tuviera por alguna razón, pues tendría que decirle antes, no, ya no tengo, paremos ahí y ya, porque es mejor eso. Ah, no, fresco, hágale, hágale y llega la paga, uy, no la tengo. Y la persona necesita, ¿cierto? Y viene el domingo y, uy, no la tengo, no sé qué. Yo les he contado siempre esto. Yo una vez tuve unos jefes, trabajé en una empresa de un jefe que nos decían que pagaban no sé, digamos el 15. Si a uno lo contratan en una empresa y le dicen te pago el 15 y te pago el 30, ¿qué es lo más lógico y normal y que todo ser humano estaría esperando? Pues que el 15 me paguen y que el 30 me paguen. Eso no es malo, eso no es que estés muy cansón, que latoso es que el 15 ya esté pidiendo su paga o la esté esperando. No, es que si a mí me dicen el 15 y el 30 le pago, pues el 15 y el 30 yo espero que en mi cuenta o que me llamen y me digan, tome, ahí está su plata. Y yo recuerdo una vez que, digamos, pagaban el 15 y el 15, pues, ya uno, bueno, en la mañana uno no está pensando, o sea, uno ya sabe hoy es día de pago, pero uno para ir después de mediodía ya empieza a decir, bueno, no han pagado, esperar que 2 de la tarde, 3 de la tarde, no han pagado, 4 de la tarde, bueno, no han pagado, 5 de la tarde, bueno, yo creo que ahorita la salida 6 de la tarde, o bueno, si uno salía a las 5 y 5 de la tarde y no han dicho nada, o ya no están los que pagan o algo y uno, no, ya que uno no llama, oiga, no, pues uno, bueno, listo, esperemos a mañana, de pronto mañana temprano, y al otro día, no, nada, en la mañana, en la tarde, nada. Y una vez pasó así, como a los 2 días que no nos habían pagado, fuimos como, eh, ven cuando nos pagan, ¿no? Ya estamos a 17, digamos. Y la respuesta fue, pero si hasta ahora es 17. Esa fue la respuesta, ¿no? Pero si hasta ahora es 17. Entonces, pues sí, pero pues el pago era el 15. Y la actitud fue de molestia, como de por qué me está diciendo eso. Como yo le pago cuando pueda o cuando quiera, no sé. No me dijo eso, pero fue la actitud. Porque si tú dices, oye, estamos a 17 y la respuesta es, pues hasta ahora estamos a 17, como pues aguántese porque pasaron hace 2 días nomás de la quincena, pues uno como se pone, ¿no? Como estos que... Otra cosa sería, uy, no, mil disculpas, no, o sea, me pasó de verdad, no, mírete, aquí está, o yo qué sé, o ya mismo te pago, bueno, no sé, pero esa no fue la respuesta. Y gente que se supone, pues conoce de Dios, que es lo peor. Ahí es donde todas estas cosas que dice la Torah, pues vienen sobre esas personas, porque si tú eres una persona que supuestamente eres temeroso de Dios y actúas de así con tus empleados, imagínate qué testimonio habrá, ¿no? Del Señor. Y todo lo contrario, trabajé en una empresa, pues nada que ver con el Señor, en el sector de los transportes. Y mi esposa era testiga, no testiga de Jehová, testiga de que lo que pasaba acontecía. Y, y a nosotros nos pagaban mensual, creo que era, mensual, los 20. Como el 20 nos pagaban. Antes pagaban quincenal. ¿Sí? Bueno, pagaban el 15 y el 30. El 15 pagaban la mitad del sueldo y el 30 pagaban la otra mitad con los extras que, como a ti, con los extras que le dan a uno y listo. Por ejemplo, si el 15 caía un domingo, el viernes nos pagaban. O sea, el viernes entraba la plata a la cuenta. Prum, le sonaba el mensaje a las 11 de la mañana. Prum, y uno decía, uy, pero estamos a 13. Ah, es que el 15 es el domingo. ¿Sí? Un, no, es que creo que nunca pasó si el 15 caía un domingo que me pagaran el lunes. Creo que siempre pagaban así. ¿Sí? Si era festivo el 15, si era un lunes festivo, pagaban el viernes, a lo mucho el sábado pagaban.
Lo hacían así. Y el 30 lo mismo. ¿Sí? Si había un festivo intermedio, si el día caía festivo, pagaban uno antes. ¿Sí? Y en lo general, si el 15 caía o el 30 caía un miércoles, te pagaban el martes o a veces el lunes. Te pagaban 2 días antes. Así era esa empresa. Y siempre, nunca nos retrajeron un salario, nunca nos lo atrasaron, nunca, uy, que no es que no hay que tocar más adelante, no siempre. Y gente pues del mundo normal, ¿sí? Del común. Y lo hacían. Y uno ve al creyente que ese sí retiene, que ese no sé qué, y uno dice, pues, ¿cómo es ahí, no? Pero todo eso el Señor lo ve y pues, bueno, no es más que un ejemplo, porque lo viví. Pero aquí lo que está diciendo Santiago es muchos de esas personas que acumulan, que tienen dinero, muchos de ellos, no todos, porque no podemos decir que toda la gente que tiene dinero es así, pero muchos de ellos actúan de esa manera. Son avaros. Podríamos decir que son esclavistas con sus empleados, porque cuando tú le dices a un empleado, no sé, es de 8 a 5 y el jefe te ve faltando 5 para las 5 de la tarde, bueno, ya cerrando todo, no sé qué, y entra y dice, ah, ¿ya se va? Y uno como, pues faltan 5, ¿no? Pues yo a las 5 me voy. Ah, a las 5 no, 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 mire, tiene que esto, no sé qué, si se más. Y hay gente que lo hace trabajar y no le pagan extras. Porque otra cosa, en esa otra empresa que yo les digo, cuando yo hacía extras me las pagaban. ¿Sí? O sea, a mí me tocaba tantas horas, a la semana son cuántas, 48 horas. 48 es lo normal, ¿no? O sea, es una jornada normal de 8 a 5. Es lo que exige en Colombia máximo. Ya de ahí para adelante son extras. Así que todo eso de ahí para adelante me sumaba como extras y me llegaban como horas extras. Acumuló tantas horas extras, no sé qué, y se las pagaban a uno. Pero hay jefes y hay gente que horas extras no, como que es eso, ¿no? Le toca trabajar y si le dieron las 6, las 7, pues le tocó hacerle, ¿no? Y si no tuvo para hora de almuerzo, pues le tocó hacerle y así. Entonces, eso es lo que reprocha Santiago. Y que es lo que el Señor nos enseñó y nos reprochó. Y nos dijo, eso está mal. Y es aprovecharse de la necesidad de la gente, ¿no? Y hay gente que le dice, a mí nunca me pasó eso, pero hay gente que le dice, bueno, pues si no le sirve, busque trabajo, busque otra cosa. Imagínese. Y gente que necesita el trabajo, que lo está haciendo porque es que es el que trabaja, porque lo hace. ¿Por deporte? No, a menos de que sea Tony Stark, ¿no? Que lo hará por deporte, ¿no? ¿Cierto? Además que Iron Man lo hace por deporte, ¿no? Es un personaje ficticio, ¿no? Digamos que Elon Musk, ¿no? Yo creo que el man lo hará por deporte. O sea, obvio le gusta y todo el asunto, lo hace porque es su profesión y todo eso, pero ya hay gente que pues le gusta, no sé, que no lo necesita, ¿sí? En cambio hay gente que, como el jornalero, el que eso lo haces por necesidad, porque es que si no trabaja no tiene para comer esa noche, no tiene para comer al otro día, sus hijos no tienen para comer para el colegio, para las que sea, ¿no? Y uno ponerse en ese plan de, uy, no, 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 no le pago hoy, no, no le pago después, no sé qué hice más, pues imagínate lo que conlleva esto. Entonces, dice acá, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Porque ¿qué tiene una persona que hacer contra su jefe que tiene, digamos, que el sartén por el mango en ese orden de ideas? Lo que les digo, si es un trabajador y el jefe le dice, pues si no le gustó así, pues mira a ver qué hace. Y tú no tienes para dónde agarrar. No tienes qué más hacer. Si botas ese trabajo, ¿de dónde vas a comer? Te toca aguantarte eso. Ahí es donde dice Santiago, no te afanes y no te aflijas. Y el Señor dice, no te aflijas porque yo daré el justo pago al que haga eso. ¿Sí? Por eso dice, el jornal del trabajador y su clamor subirá ante mí y yo le reprenderé. Entonces ahí es donde meterse con una persona necesitada, con alguien que tú oprimes porque tienes eh, la manera de hacerlo, el control sobre esa persona porque depende de ti de alguna u otra manera y tú ejerces esa opresión, pues el Señor te va a, te va a... Verso 7.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces está diciéndole a esos que sufren abuso, penalidades por causa de jefes y de patrones malos, de esos que los explotan y todo eso, dice, tengan paciencia, ¿no? Tengan paciencia hasta la venida del Señor, como el labrador que espera el preciado fruto de la tierra, ¿no? Cuando uno siembra, espera ¿qué? Pues una cosecha en algún momento, pero hay que hacerlo con paciencia, ¿no? ¿No? ¿Cuánto dura un racimo en estar listo para comérselo? 3 meses, ¿sí o no? Entonces, uno dice, mire, ahí está dándose, pero uno no puede decir, apenas empieza ahí a salir el retoñito del racimo, ¿cómo se llama el retoñito ahí cuando sale? Cuando empieza a formar, ¿cómo se llama eso? La bellota. Uno no puede ver la bellota y al otro decir, listo, ya voy mañana y lo recojo, ¿no? Hay que esperar. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Qué puede hacer uno más? Pues esperar, ser paciente. Entonces dice, si sufres por patrones que te oprimen, que, que no te pagan, que no sé qué, si se más todas esas cosas, dice, pues ten paciencia porque Dios eso lo ve. Él no se queda con esas cosas. Y tenga paciencia, paciencia así como el labrador que espera el preciado fruto de la tierra, aguárdenlo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, dice aquí, paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca, dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y dice, hay uno que juzga todas las cosas, que es lo que está, digamos que hablando en general aquí en este capítulo. Hay un juez que es el que dio la ley y el que dice, yo juzgaré, yo daré el justo pago al injusto y al bueno. Así lo voy a hacer. Y dice, ustedes no se quejen los unos con los otros, no se pongan en pleitos, en contiendas, en esas cosas, no se afanen, porque aquí el juez está delante de la puerta. Esto del juez está delante de la puerta es una manera de expresar cómo en la antigüedad se encontraban a los jueces. ¿Sí? Los jueces en las ciudades en la antigüedad se encontraban en las puertas de la ciudad. Cuando tú ibas a pedir justicia, no ibas a la casa de la justicia como hoy en día eso, sino ibas a las puertas de las ciudades y allí se encontraban los que hacían juicio en la ciudad, los jueces de la ciudad. Entonces aquí hace referencia y dice, el juez, que es el Señor, el Todopoderoso, Él está delante de la puerta. O sea, lo vas a encontrar, ese juez va a estar ahí. Entonces no tengas, más bien, sé paciente, no te aflijas, ¿sí? Sufre eso, pues, de hecho la escritura dice Yeshua, que nos alegremos y que estemos pacientes en las tribulaciones, en las pruebas, porque es necesario que así acontezca. Pero sepan una cosa y es que el juez está ahí, en la puerta. Él no se ha movido y él va a dar ese pago a cada uno como lo merezca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí nos la pone un poco más difícil porque dice, eso que tú sufres en esta vida no es nada comparado con lo que los profetas y siervos que yo envié sufrieron antes de ustedes. O sea, cuando uno ve la vida de un Jeremías, el profeta Jeremías, que fue antes de la deportación a Babilonia, del exilio a Babilonia, del pueblo de Israel, el profeta Jeremías estuvo incluso preso en una cisterna, muchos días metido allá, a oscuras, ¿sí? Sin nada que comer, sin nada de tomar, allá estuvo botado. Daniel estuvo en un foso con leones, estuvieron sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron en un horno de fuego, ¿no? Isaías murió aserrado, cortado por la mitad, estaba escondido en un tronco y vino este rey malo, esta mujer mala, Jezabel, y lo manda a matar y lo aserran, o sea, lo cortan con todo y tronco, lo parten ahí por la mitad de Isaías. Y así sufrieron todos los profetas, persecuciones. Juan el Bautista, ¿cómo murió? Decapitado, ¿no? Pedro, ¿cómo murió? Crucificado, boca abajo.
Así murieron todos. Esteban fue apedreado. Entonces dice, si tú te pones a comparar esa aflicción que ellos sufrieron con lo que tú vives, no es nada. Ten paciencia, ten paciencia. O sea, ¿cómo sería que nosotros viviésemos así como vivieron ellos? Y perseguidos y escondiéndose y mirando a ver qué, porque me quieren quitar la vida. Entonces, digamos que al lado de esas cosas que ellos vivieron, lo que nosotros pasamos, pues no son penas. Es difícil. Hay dificultades que son complicadas, que por las que pasamos, pero mira la vida de otros muchos que han pasado peores cosas que tú. Y dice como, toma aliento acerca de eso, toma aliento, ¿no? A mí me ha pasado eso, cuando yo veo la vida que tengo, la vida que he llevado y veo gente que ha pasado vida dura. Digo, las cosas duras que yo he pasado no son nada a lo que otros han pasado. O sea, cuando yo tengo un plato de comida y hay gente que ni siquiera la tiene. Cuando me puedo meter debajo de un techo, puede ser bonito, puede ser feo, lo que sea, pero lo tengo ahí, gracias a Dios. Hay gente que ni siquiera tiene eso. Entonces, no es lógico pensar que a veces nos quejamos y a veces eh, nos afligimos por cosas que obvio son difíciles y todo, pero que te pones a comparar eh, tu vida con otros y yo digo, pues no es nada lo que yo paso, ¿no? Porque, incluso el que pasa duro, habrá otro que la pasa peor aún. O sea, tú la puedes pasar duro. Dices, uy, no, pero es que pues esto es fácil porque al menos tiene un techo, ¿cierto? Eh, a mí me toca, no sé, esconderme en tal lado del frío. Bueno, al menos tú tienes eso. Hay otro que no tiene eso y aparte está enfermo. O yo qué sé, o tiene otras cosas peores. Entonces, ¿me hago entender? Desde la perspectiva de que uno lo vea, siempre va a haber alguien que tiene más necesidad que uno. Tú puedes estar en la inmunda, pero hay otro que está peor de la inmunda. Entonces es aprender a ser pacientes, a tener también como contentamiento con lo que el Señor le permite a uno tener. Y si tienes, también poder ayudar a otros, porque pues si no se hace eso, pues complicado, ¿no? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia la de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Jesús dijo, dichosos los que sufren, los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, porque serán consolados, ¿cierto? Los que sufren porque se alegrarán. Entonces, cuando uno pasa por dificultades, pues debería alegrarse porque al final de las dificultades siempre viene la recompensa. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y aquí nos la pone aún mejor. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el final del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Don Fernando o don Emilio, ¿han alguna vez escuchado o leído la historia de Job? ¿No? Bueno. Bueno, se la repito. Job es un personaje de la Biblia, ¿no? De hecho hay un libro que se llama así, el libro de Job. Está ahí en la Biblia, se encuentra antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Es un libro larguísimo. Pero digamos que el resumen es que Job era un hombre que lo tenía todo, ¿sí? Y cuando me refiero a todo, pues tenía sus tierras, tenía su casa, tenía su mujer, tenía sus hijos, tenía ganado, tenía sembrados, tenía todo. ¿Sí? Un hombre rico. Y de repente el Señor permitió que le viniera una prueba y lo dejara en la calle, sin nada. Y sin nada me refiero, así como les dije que tenía todo, pues sin nada me refiero a todo. Sin hijos, sin casa, sin vacas, sin tierras, sin nada. Y luego de tener tanto lujo y tanta cosa, terminar viviendo en la calle, con lepra en su cuerpo, rascándose con una teja que tenía por ahí. Lo único que le dejó el Señor fue la mujer, para que le diera lata y le diera lora y le hablara, porque si el Señor le daron las pruebas, pero la prueba puede ser más difícil con la mujer al lado. Entonces,
Entonces, lo dejó así. Pero cuenta la Biblia que no fue porque Job hubiese hecho algo malo. O sea, no fue consecuencia de algún pecado de Job, ¿no? Que fue malo, que robó a alguien, que no. Sino que el Señor permitió eso porque es muy fácil uno creer en Dios cuando tiene todas las cosas funcionando. Cuando tiene su casa, cuando tiene sus 3 platos de comida al día, o bueno, por lo menos puede comer algo en el día y todas esas cosas, y como estar tranquilo y decir, pues bueno, Dios es bueno, muchas gracias Dios por eso. Pero cuando te quita todo y no tienes nada, puedes decir también igual, de la misma manera que cuando lo tenías todo, gracias a Dios, Dios es bueno. Es más difícil. Creer en Dios cuando uno tiene todas las cosas bien, es fácil. Cuando uno está pasando por dificultades, no es tan fácil. Porque decir, gracias Dios porque no tengo nada hoy, pues no es lo mismo que decir gracias Dios porque lo tengo todo hoy. Entonces así era Job, ¿no? Y el plan de Dios con eso fue no demostrarle a él porque pues Dios sabe todas las cosas, sino que Job se diera cuenta de su fe si era verdadera en Dios o no. Y Job, obviamente como cualquier ser humano, pues digamos que trata de entender la razón de sus calamidades. ¿Por qué me pasó todo esto? Y empieza a decir en muchos capítulos que no, yo no fui adúltero, yo no miré la mujer de mi prójimo, yo nunca acosé al pobre, yo nunca le hice nada mal a nadie, no sé, y empieza a revisarse a ver si, pues, cuál sería la razón. Tiene 3 amigos que hacen lo mismo, porque eso hacen los amigos en la vida del que está en la inmunda, pues viene a ver a decirle, uy, usted está en la inmunda, uy, no, pero es que eso lo merece, uy, no, pero eso es por culpa suya, es que eso sí, quién sabe usted qué hizo y por eso es que está así. Así tenía 3 amigos, menos Eliab, que era uno como más sensato y le dice a Job como, pues bueno, eso fue de parte de Dios y pues aprende a vivir con eso y ya, lo que el Señor tenga, eso será. Pero lo que está aquí comentándonos Santiago, que es el libro que estamos estudiando hoy, dice, tenemos por dichosos a los que sufren, ¿sí? Ustedes alégrense cuando sufren, o es que no han oído la historia de Job, que es lo que les acabo de contar. Que el Señor lo trató y todo eso, pero vieron el fin de Job al final. Y bueno, ¿qué pasa después de que tuvo todo, lo perdió todo? El Señor luego al final le devuelve ni siquiera todo, sino el doble de todo lo que tenía, ¿sí? Lo único que no le devuelve son 2 mujeres, porque ya con una era suficiente, pero le devuelve sus hijos, o sea, bueno, no los mismos porque todos habían muerto. O sea, el asunto era que Job estaba así en su casita y de pronto llegó un criado a la puerta y le golpeó y se nos murieron todas las vacas. Y él, uy, no, ¿cómo así se murieron todas las vacas? Y no había terminado de hablarle el que se había muerto las vacas y llegó otro criado golpeándole, uy, imagínate que sus hijos estaban en una fiesta y se cayó la casa y los mató a todos. Y uy, ¿cómo así? Y no había terminado de hablar ese y vino el otro y dijo, no, nos acaban de embargar la casa. Y entonces, y así, una tras otra, ¿no? Que a uno a veces le viene una calamidad por ahí cada vez en cuando y uno se echa la pena y eso, mejor dicho, la vida se me acabó. A este se le acabó una tras otra, ¿cierto? Y aparte, al final le dio una enfermedad que era esa lepra que tenía Job. Pero al final de todo, luego de él preguntarse qué fue lo que hice, de que sus amigos indagaran y le echaran la culpa y le dijeran, pues algo fui que hiciste mal para que Dios, porque Dios no es así, Dios no le da a alguien lo que no merezca. Y eso es verdad, Dios no es injusto, pero ¿qué medimos? O sea, ¿cómo podemos medir a Dios en si es bueno o es malo porque me dé o porque no me dé? Es muy básico pensar así y es muy necio pensar que Dios es bueno cuando me da, ¿cierto? Lo que yo le pida es lo que sea, pero me lo da. Entonces, Dios es muy bueno porque me lo dio. Pero cuando le pido y no me lo da, entonces Dios no es tan bueno. Es muy básico pensar así, porque Dios está fuera de esas cosas. O sea, yo debería creer en Dios, no por lo que me dé, ni por lo que no me dé, sino debería creer en Dios por lo que Él es. Y ya, así debería ser nuestra fe en Dios. Entonces, al final Job entiende, porque el Señor le habla, y al final del libro el Señor se toma como... Es que no recuerdo, espera, les digo cuántos capítulos tiene Job. Y les digo más o menos. Job tiene como 50 y pico. 42. 42 capítulos tiene Job. 42 capítulos, todo el libro. O sea, el libro tiene capítulo 1, capítulo 2, hasta el 42. Son muchos capítulos para un libro y son largos.
Los primeros, como los 35 capítulos primeros, es la historia de Job y todo lo que Job se quejaba y sus amigos le miraban y a ver cuál era la razón. Y como los últimos 5 capítulos los toma Dios y le empieza a hablar a Job y le empieza a decir, bueno, tú ya has hablado, ya has, mejor dicho, te has quejado y has dicho, él nunca renegó a Dios, o sea, él no dijo como, uy, no, ese Dios que yo tengo es mucho desgraciado. No, nunca dijo eso. Él miraba y decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero nunca se refirió al Señor con palabras oeces ni ninguna cosa así rara como para decir, uy, no. No. Pero al final, el Señor se le manifiesta a Job y le dice, bueno, ya has hablado tú mucho, tú ya te has quejado mucho, ahora cíñete, o sea, como amárrate los pantalones, que yo te voy a hablar. Y le empieza a decir el Señor a Job, bueno, tú que te quejas tanto y eso, pues te pregunto yo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse al sol y a la luna y a las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿Te dije yo alguna vez, oye Job, dime cómo hago esto o cómo hago aquello? Y pues, ¿cómo queda uno cuando el Señor le dice a uno, ¿quién eres tú para estarme reclamando de algo si tú no me has dado nada a mí? Yo soy el que te lo ha dado todo, ¿no? Entonces a veces uno es muy necio y muy insensato cuando le reclama a Dios como si él fuese el genio de la lámpara, ¿sí? O el empleado de uno. Cuando uno contrata a alguien, uno le dice, bueno, este es el trabajo que hay que hacer. Y uno como patrón, pues le dice al empleado, este es el trabajo. Y el empleado ya sabe y cumple la orden del trabajo, ¿no? Pero, pero a veces nosotros como seres humanos vemos a Dios como nuestro empleado. Como que, bueno, Señor, yo veré, pero me tiene que dar esto, pero y esto, y esto, y esto, y esto. Y si el Señor no nos lo da, entonces es malo, ¿no? O lo buscamos solamente cuando lo necesitamos, ¿no? Cuando estamos bien, pero nos pasa una enfermedad o nos pasa algo y ya estamos allá orando, Señor, pero ayúdame, pero dame, pero no sé qué, y el Señor no nos da, o no nos sana, o no nos ayuda, y entonces tan malo que es Dios. No creo en ese Dios porque es malo. Es muy básico pensar así porque lo que les digo, cuando le dice a Job, pues tú, todo lo que te quejas y todo eso, pero tú no me has dado nada a mí, yo te lo he dado todo, entonces ahí, ¿qué? ¿No? Es como el resumen al final de todo. Es muy bonito todo lo que al final el Señor le dice. Tú y yo, ¿cómo quedamos? Cuando el Señor se nos manifiesta y nos dice, pues bueno, si estás de muy quejador y de que yo soy muy malo y eso, pues entonces te pregunto, ¿qué me has dado tú? Y allá uno queda como, pues callado, ¿qué le puedo decir yo a Dios? ¿Qué le he dado yo? Si lo único que hago es quejarme y molestar y hágalo, ¿no? Y al final Job dice una frase que es muy hermosa y que uno la recuerda siempre de ese libro y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque uno conoce a Dios verdaderamente en esas circunstancias, ¿sí? Cuando uno aprende a reconocer a Dios teniendo y no teniendo. Cuando uno cree en Dios cuando está enfermo y cuando está sano. Cuando uno cree a Dios cuando hay un plato de comida en mi mesa o cuando no hay ningún plato de comida en mi mesa, pero sigo creyendo en Él. Ahí uno conoce verdaderamente a Dios. Entonces Job dice, yo te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y ese mis ojos te ven es como ahora conozco que eres tú. Que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba, dice Job, lo que no entendía. Porque uno de ser humano cree que se las sabe todas. Uno trata de razonar todo y uno, mejor dicho, el más inteligente. Pero cuando se le para uno enfrente de Dios y le dice, tu inteligencia es ignorancia delante de lo que yo soy, pues uno queda desarmado. ¿Qué puede uno decirle al creador del universo? O alguno de nosotros estuvo ahí cuando Dios dijo, hasta aquí va el agua y hasta aquí va la tierra. O el sol se para aquí y la tierra se pone aquí. Y la tierra gira así y el sol hace esto y la luna hace esto. Ninguno le dio un consejo a Dios como para que uno se ponga luego a exigirle y muy molesto de parte de Dios. Ahora, Él es tan bueno y tan misericordioso que si nosotros hacemos su voluntad, lo que Él nos ha dicho, pues ha prometido bendiciones para nuestras vidas. Lo que pasa es que el sinónimo de bendición para uno como ser humano es
tener, mejor dicho, de todo. Pero bendiciones. David decía, no me des tanto para que me aleje de ti, ni tampoco para que me olvide de tu nombre o reniegue de ti. Manténme del pan necesario. Y uno aprende a vivir con contentamiento cuando tienes un pan con aguapanela en la mesa y te lo comes y dices gracias Dios por eso. O tienes un pedazo de carne y con papa, arroz y de todo y dices gracias Dios por eso. O simplemente sin el aguapanela, sin siquiera el pan. Yo qué sé. Es aprender cualquiera que fuere la situación de uno, ¿no? Entonces, ahí es donde les digo que uno debe aprender a ser agradecido con Dios en todo, con lo que Él le ha dado a uno. Sin uno merecerlo. Porque ¿quiénes somos nosotros? O sea, es como dice la escritura, ¿qué le puede decir el barro al hacedor? ¿No? O sea, cuando uno coge, hablemos en términos de aquí, cuando uno coge una guadua para hacer aquí un techo, para hacer aquí alguna cosa, ¿no? Y uno coge la guadua y le empieza a dar machete por un lado, por el otro. La guadua será que le grita a uno, oiga, no me pegue ahí, venga, no, por aquí no. La guadua se deja hacer lo que uno le haga porque uno es el que la está utilizando, uno es el que le está dando la forma. Y ya, lo mismo pasa con Dios. ¿Qué puede uno decirle a Dios si Él es el que nos hizo a nosotros y no nosotros? No? O sea, nosotros no hicimos a Dios, Él nos hizo a nosotros. Entonces, tengamos por bienaventurados a los que sufren, porque así como Job sufrió, pero dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí va la otra. Uno puede pretender decir, bueno, pues si yo estoy sufriendo, se supone que en esta vida de pronto termino de sufrir. Pero hay una buena o una buena y una mala noticia, ¿sí? O una no tan buena. Y es que literalmente uno puede vivir toda la vida pasando necesidades y sufriendo. Eso no quiere decir que Dios sea malo. Pero a los que esperan y confían en Él, hay algo que eso no te lo puede quitar. Y es la recompensa que viene después de eso. Y puede que no sea en esta vida, pero hay una recompensa que Él dará a los que sufrieron, a los que pasaron penalidad, lo que sea, pero que confiaron y esperaron en Él. Esa es la fe. Esa es la fe. Entonces, dice, pero el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Y esto similar lo dijo Yeshua, Jesús, lo dijo en Mateo 5:34. Yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no podéis hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro sí, sí, y no, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. ¿Por qué entonces nos enseña aquí Santiago lo que ya Yeshua nos había enseñado? Porque a veces somos muy ligeros de boca y juramos, prometemos por cosas que ni siquiera nosotros tenemos control. Por eso dice, Yeshua dice, no jures ni siquiera por un cabello de tu cabeza, porque no lo puedes volver ni blanco ni negro a tu disposición. ¿Sí? Eso quiere decir que debemos ser más bien de palabra, que si digo sí es sí y que si digo no es no. Pero eso, uy, que por Chuchito se lo juro, que es que, uy, que si se lo juro, y que se lo juro y que no sé qué. No. Sé de un solo hablar. ¿Sí? En la antigüedad, y bueno, en la antigüedad no mucho, no muy atrás, pero yo creo que mi abuelo si viviera tendría unos, si mi abuela tiene 82, mi abuelo si viviera tendría unos casi 90, yo creo que tendría mi abuelo. Y cuando mi abuelo tenía mi edad, o sea, como en los, no sé, bueno, allá me perdí en la cuenta, pero digamos que cuando tenía mi edad,
él nos contaba, que yo tuve a mi abuelo como hasta los 10 años, que en su época, obvio, cuando era más joven, la gente era de palabra. O sea, si la gente o sea, no era necesario ni siquiera firmar algo, un contrato, lo que fuera, porque la gente tenía palabra. Porque si la gente decía, le vendo esta tierra, listo, bueno, yo obvio después hacían traspasos y esas cosas, pero si le decía se la vendo y el otro le pagaba, ya estaba vendida y eso no se lo cambiaba a nadie. Hoy en día la palabra no sirve para nada, por eso toca todo firmado y eso porque nadie le cree nada a nadie porque uno dice, le dicen a uno sí y al otro día lo están tumbando. En cambio antes no pasaba así o no, o miento, ¿no? La palabra valía muchísimo. O sea, usted decía, mañana nos vemos a las 8 de la mañana y a las 8 llovía, relampagueaba, lo que fuera, estaba la persona ahí, porque había palabra. O, exacto, como, o sea, mejor que ir a la notaría, así. Lo que hay en la memoria, lo que pasa es que hoy se olvida todo. Hoy lo que pasa es que se olvida todo. Sí, pero había palabra. Y eso es lo que Dios nos pide. Dios nos dice, seamos personas de palabra. Hoy la gente, ¿qué tiene que hacer para que le crean? Jurar por Dios. Se lo juro que yo, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Y ahí es donde dice la palabra, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuando tú juras en nombre de Dios y no lo cumples, ¿qué pasa? El Señor reprende al que hace eso. Ahora, aquí dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, se lo juro por mi mamita que en paz descanse, se lo juro. No jures por nada de eso porque tú no tienes control de nada de eso. ¿Qué dice la Biblia que sí podemos hacer? Jurar en el nombre de Dios se puede hacer. Lo que está prohibido es que jures en el nombre de Dios y no lo cumplas. Así que jurar en vano está mal. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, porque la consecuencia de jurar en vano no es más que reprensión de Dios. Y termina con unas cosas aquí interesantes. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Se supone que si uno está en una comunidad, si uno hace parte de una congregación, si uno se reúne con hermanos que tienen la misma fe, pues cuando hay alguien afligido y hay necesidad, pues uno debería darse al hermano y orar por él y pedir juntos a Dios, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Uno no ora para torcerle el brazo a Dios ni para que Dios haga lo que uno quiere. Uno ora con fe creyendo que Él puede hacerlo si es su voluntad. Por eso incluso en las oraciones cuando uno le pide a Dios, uno no puede ser pretencioso de decir, bueno, Señor, aquí estoy, pero yo veré, ¿no? Como me tiene que responder lo que le estoy diciendo. Uno siempre tiene que orar al Señor diciendo, pero que se haga tu voluntad. Cuando Yeshua nos enseñó a orar, ¿no? Cuando Jesús nos enseña a orar en Mateo, no sé, ¿qué capítulo está eso? La oración, como en el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11, 12, bueno, por ahí. Mateo 5, dice Yeshua, cuando oren, oren así. Y entonces está la famosa oración que en todo lado se la deben saber, el Padre Nuestro, ¿no? Yeshua dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, así en la tierra. Eso es orar con sabiduría. Cuando yo le digo al Señor, Señor, sáname de esta dolencia, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque si la voluntad de Dios no es sanarme, yo no me puedo disgustar con Él porque no me sanó. Mateo 6. Ok. Entonces, esa es la manera de orar, pero hágase tu voluntad. Entonces, si hay alguien afligido, pues oren por él para que el Señor le quite su aflicción, si es su voluntad. Si es alguno alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, pues llame a los otros de la congregación, pónganle manos y oren por él, ¿no? Como hicimos ayer, por Angisita, antes de la cirugía. Señor, que si en tu misericordia tú puedes, porque tenemos la fe y creemos que tú lo puedes hacer como lo has hecho antes, pero que se haga tu voluntad. Uno ora con fe diciendo, Señor, si tú la quieres sanar, puedes sanarla. Pero ¿y si no la sana? Uy, no, pues que el Señor tan malo como es, ¿no? Pues no era su voluntad. La voluntad de Él es que
pues que la operen y ya. Porque además que para eso también el Señor nos dio los médicos y ya. Pero no podría uno ponerse molesto porque, uy, pero es que yo lo oré con fe y le dije al Señor y que le sanara ese pie y no se lo sanó. Pues no fue su voluntad. Ya. Entonces, todo lo que oremos, hagámoslo pidiendo su voluntad. Porque como decía Santiago antecitos, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís conforme a vuestros propios deseos, a vuestras propias anhelos, a lo que tú quieres. Cuando yo pido conforme a lo que mi corazón quiere, no voy a recibir, porque estoy pidiendo para mí, siendo egoísta. Si yo pido conforme a su voluntad, eso es otra cosa. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es, reconcíliense los unos con los otros. Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que el Señor escuche la oración de uno, ¿qué hay que hacer? ¿Hablar duro? ¿Rasgarse las vestiduras y gritar, Señor, escúchame? ¿Qué hay que hacer para que cuando uno ore, el Señor lo escuche? ¿Cuál es la fórmula? ¿Ah? ¿Cómo es orar con fe? ¿Creyendo qué? ¿Será esa la fórmula? ¿Con un corazón humillado? ¿Cuál es la fórmula para que el Señor nos escuche? Ser justos. Ser justos. Dice Proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Tú puedes rasgarte las vestiduras, gritar, orar con un llanto, con lo que sea. En ese orden de ideas, con fe, porque la gente piensa que esa es la manera de orar con fe. Y lo digo porque pues todos lo creemos así, no pasa nada. Pero, ¿quieres que el Señor te escuche? Obedécele antes. Vive como Él quiere que vivas antes. Porque vuelvo y insisto, yo pretendo que Él me escuche cuando ni siquiera yo presto atención a sus palabras. O sea, ahí es donde, llega Dios y te dice, y bueno, ¿y cómo es el CBY? ¿Sí saben qué es el CBY? ¿No? El CBY es el cómo voy yo. ¿No? Cuando hay un negocio así, estamos haciendo un negocio con don Fernando, y yo le digo, bueno, listo, don Fernando, ¿y cuál es mi CBY? O sea, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cuál es aquí, cómo es que yo gano ahí? Ese es el CBY. Pues Dios le dice a uno, eso, ¿cómo es la caída? ¿Cómo se va a dejar ver? Pues lo mismo, cuando uno va y le ora a Dios, pidiéndole lo que sea, pero uno nunca ha hecho caso a su voluntad, a sus palabras, uno no hace caso a lo que Él le dice a uno que haga, pues cuando tú vienes y te presentas delante de Dios a pedirle algo, Él te va a decir, ¿y cómo voy yo ahí? O sea, pues muy chévere, muy bonito, eso mejor dicho, botaste lágrima y todo, y eso blanqueaste ojo y para la oración y todo eso, pero lastimosamente es la realidad. Él dice, no te escucho. ¿Por qué? Porque para que Él te escuche, antes tú debes de haberlo escuchado a Él. Hacer tu voluntad. Me agrada, Señor, hacer tu voluntad. Ah, ok, listo, por eso yo te escucho. Y aquí nos da un ejemplo de esto. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración eficaz del justo no es el llanto y cómo ora de fluido, cómo le fluye. La oración verdadera del justo es obediencia, por eso dice la oración del justo. Una persona justa es una persona que hace la voluntad de Dios, que guarda sus palabras. Y nos da una referencia, un ejemplo clarísimo de un hombre justo que fue escuchado cuando oró. Y no pidió, Señor, que tenga yo un plato de comida para comer. No. Pidió algo imposible que sucediera y sucedió. Dice, Elías era un hombre de la escritura, un profeta antiguo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías como tú y yo igual. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y bueno, eso se encuentra en Primera de Reyes, se encuentra ese pasaje. Elías fue un profeta temeroso de Dios, un profeta justo, un profeta bien. Y cuando oraba el Señor le respondía. Hay un episodio con Elías interesante y impresionante, y es que Elías se enfrenta a 400 profetas de Baal, ¿no? Ese dios cananeo que tiene a los pueblos cananeos, ¿no? Y digamos que él se enfrenta él solo contra 400 profetas. Pero no se enfrenta allá a echarles la madre o alguna cosa, o a pelearles o algo, no. Él se enfrenta contra ellos y les dice, ok, si Baal es Dios, si el ídolo al que ustedes siguen, él es Dios, es real, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar aquí un altar. Pum, pongamos las piedras, no sé qué. Cogamos una vaca y la ponemos ahí, ¿no? Y ustedes griten, hagan lo que quieran y díganle a su Dios, a Baal, que prenda ese altar. Que lo prenda, pues si él es verdadero, si él es un Dios verdadero, si es un Dios vivo, pues que lo prenda. Ustedes no van a ir allá a echarle candela, no, que su Dios lo prenda. Y dice el pasaje que eso, mejor dicho, esos profetas se rasgaban las vestiduras, gritaban, se despelucaban, de todo, se laceraban, gritando allá para que Baal. Y Elías los veía, pues como ya pasaba al rato, al raye de chistoso, porque Elías les dice, griten más duro, ¿será que está dormido y no los escucha? No, porque ya eso gritaban allá y él decía, uy, griten más duro, que debe estar dormido y no lo está escuchando. De pronto es que está comiendo y ahorita no viene. De pronto viene más tarde. Así. Y eso hicieron hasta para vender y nunca se encendió el altar. Y entonces le dijo Elías, ok, ahora es mi turno. Ahora es el turno del Dios al que yo sirvo. Y entonces se cuadró Elías, se ajustó. Y para que les diera más piedra y se dieran cuenta de que Dios era verdadero, y que Dios es verdadero, dijo, y háganme un favor, traigan unos baldados de agua y échenlos en el altar allá. Mejor dicho, que eso no parezca un altar, sino parezca una piscina. Así inundado esa vaina. Y yo voy a orar a Dios, a ver si no lo prende. Y Elías fue allá, se paró al frente del altar y clamó a Dios, sin tanta bulla. No. Se paró delante del Señor en ese altar y le dijo al Señor, Señor, demuestra que tú eres Dios a estos profetas de Baal y que este pueblo te empiece a temer, porque Israel se había desviado en pos de Baal, y que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y hizo una oración con fe, pero un hombre justo, ¿cierto? Que pidió, no para chicanear él, sino para demostrarle a todo ese pueblo que el Dios al que él servía es el Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo, consumió el altar y dice que lamió hasta las piedras, dejó eso, mejor dicho, prendido. Y el pueblo se dio cuenta que Dios era verdadero. Los profetas de Baal quedaron avergonzados. Y así en la escritura hay muchos pasajes donde hombres con fe y con lo que es la fe. La fe es oír, confiar y obedecer. La fe es todo eso. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración, para que sea escuchada, obvio, debe ir acompañada de fe, de que Dios te está escuchando. Pero tú debes ser una persona justa para que Él te escuche. ¿Y cómo somos justos? Si no es haciendo su voluntad, es guardando sus palabras, es haciendo lo que es recto delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que es recto delante de sus ojos? ¿Qué es lo que es justo? Pues no cometerás adulterio, no fornicarás, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, todas esas cosas que dice la Biblia, que al Señor le desagradan, que dice, obedécelas y sírveme a mí. Cuando tú haces eso, de corazón, con fe, ¿cierto? Para Dios, por amor,
Él te escucha. De resto, pues, eso es como orarle a la teja. Y créeme que la teja te va a escuchar más, porque el Señor no va a escuchar. Cuando uno no es una persona que busca hacer la voluntad de Dios, la palabra menciona que es como si el cielo se volviera de bronce, o sea, como que no pasa nada, de aquí para allá no pasa nada. Así grites, así hagas lo que hagas, no va a pasar nada. Entonces, esa es la oración eficaz del justo. La que puede mucho es esa, la de hombres y mujeres justas, rectas, que andan haciendo la voluntad del Señor. Que como Elías, sujeto a pasiones semejantes, o sea, Elías no era un extraterrestre, Elías era un hombre como tú y como yo. Porque cuando Daniel fue echado en el foso de los leones no se lo comieron, porque era un hombre justo. Y el Señor dice que tapó la boca a los leones y no pasó con ellos, ¿no? No se lo comieron. O los amigos de Daniel que fueron metidos en un horno de fuego por Nabucodonosor y no pasó nada. No se murieron. Todo eso. ¿Por qué? Porque son hombres justos. Entonces uno le reclama a Dios que sea justo, que sea misericordioso, que sea bueno con uno, pero uno no hace lo que le corresponde hacer a uno. Entonces, vuelvo y digo, el Señor le dice, ¿y ahí cómo voy yo? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y como último, cerrando el libro ya de Santiago, dice, y ustedes sepan que cuando hacen que alguien que está extraviado se vuelva al camino de la verdad. Por eso es que todas estas enseñanzas, todo lo que hacemos aquí no es ni para ganar seguidores, ni para que nos sigan a nosotros, ni para nada. Es para que cada uno de ustedes se dé cuenta de que el Dios al que servimos es real y que busca corazones dispuestos que también le quieran servir, que también quieran hacer su voluntad. Y que cuando alguien reconoce que está extraviado y que necesita volver del camino por causa de la predicación de otro, pues sepa que ha salvado un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la enseñanza final de Santiago es: tengan hermandad los unos por los otros, porque eso es la fe verdadera. La fe que se demuestra con todo esto, con obras, haciéndola. Una fe genuina, una fe que no es doble, que no es a veces sí, a veces no. Es una fe que constantemente está siendo mostrada por nuestra manera de vivir. Así que espero que este capítulo, como los otros de este libro y todo el libro completo, les hayan sido de bendición, que lo hayan aprendido, que todo esto pueda servirles de enseñanza, de vida y que les aporte a todos para vivir de una mejor manera, ¿no? Para servir a Dios como Él merece ser servido, por amor a todo lo que Él ya nos ha dado. Así que, mis hermanos, muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros, por estar siempre pendientes de estos estudios. No olviden, si les gustó, dejar su like, comenten si tienen alguna pregunta, si no, pues para saludar, por lo que sea, comenten, compartan en sus redes sociales y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite, ¿sí? Si nos da vida, porque mientras que tengamos vida, pues aquí estaremos haciendo lo que el Señor nos mandó hacer y es predicar su palabra. Nos veremos entonces la próxima vez y bueno, que tengan una buena noche a todos. Muchas bendiciones y recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente,
mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.